¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noche sin Tregua aquí desde Vino Mundo en Brasil de Mora. Gracias por sintonizar la política con P mayúscula. Pensemos en voz alta. Usted seguramente ha oído con frecuencia en estos días hablar de déficit fiscal y se pregunta ¿qué es eso? Por otro lado le dicen que en la Asamblea Legislativa están estudiando para ver si aprueban o no aprueban el presupuesto general de la República 2015. Bueno, hay actores políticos que fueron muy vehementes en la campaña pasada con la necesidad de revisar el presupuesto nacional y de buscar soluciones al déficit fiscal. Pareciera que hoy el gobierno no le puso la atención respectiva a ese tema que es fundamental, y sobre eso yo quiero hablar hoy con dos actores que fueron fundamentales en la campaña pasada y que siempre hablaron de ese tema. Ya regresamos. Les decía en la presentación que vamos a hablar sobre el presupuesto nacional y sobre déficit fiscal, y que hubo actores que fueron muy vehementes denunciando las necesidades que había al respecto en la campaña pasada y que siguen siendo actores políticos importantes. Me refiero a don Otto Guevara, actualmente diputado ante la Asamblea Legislativa, y a don Rodolfo Pizarro Rocafort, quien es secretario general del Partido Unidad Social Cristiana. Con ellos dos vamos a analizar a profundidad esos temas que a ustedes les preocupan y que a veces no los comprenden. Pero antes, bienvenidos a Vino Mundo, a Noche sin Tregua, y saludemos un saludo por este país. Salud. Salud. Ya regresamos. Aló, Banca Fácil del Banco Popular. Creo que ya es hora de comprarme un carro. ¡Qué bien! Tenemos nuevos préstamos personales con mejores condiciones. Y dígame que bajaron las cuotas. Por supuesto, las bajamos. ¿Y si me alcanza? Claro, ahora le prestamos más. Muchas gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que es fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar. Fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir. O sea, me estaba matando. Y gracias a Dios, pues me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí. Yo ahora yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, ¿no? Es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1.200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Ustedes fueron muy vehementes en la campaña pasada sobre el tema de la necesidad de una reforma fiscal. ¿Ha cambiado en alguna medida su perspectiva? ¿Qué habrían hecho ustedes si hubiesen sido los electos? ¿Y cómo ven el futuro del país en estos momentos? Bueno, lo primero que habría que hacer es definir qué entendemos por reforma fiscal. Porque en campaña me acuerdo que decían que la reforma fiscal, etcétera,
mucha gente cuando habla de reforma fiscal lo que está pensando es un paquete de impuestos. Más impuestos. Pero el tema fiscal va mucho más allá del tema de impuestos. Entonces, el tema fiscal tiene que ver con las finanzas del gobierno. El gobierno recibe ingresos, producto mayoritariamente de impuestos, y luego con esos impuestos gasta, hace inversiones y tiene sus gastos corrientes, paga salarios, alquileres, etc. El gobierno está gastando más de lo que le ingresa. Tenemos un desequilibrio importante en las finanzas públicas. Entonces, el tema es, bueno, ¿cómo balanceamos el presupuesto? En campaña algunos decían, hay que meter impuestos. Nosotros siempre dijimos, suave, no impuestos. Hay otras formas de hacerlo. Reducir el gasto público, por un lado. Por otro lado, incrementar los ingresos del gobierno a través de mayor actividad económica. Si hay más actividad económica, aumentan los ingresos del Estado. Luego se pueden vender activos ociosos, etcétera. Y de esa manera se van balanceando las finanzas. Por supuesto, también siempre hablamos de fijarle un límite al gasto público y al endeudamiento público. No puede ser posible que uno llegue y tome dinero de los costarricenses y se lo siga dando a unos gobernantes que en forma irresponsable lo dilapidan, porque eso es como tomar agua y tirársela a un cesto para recoger café. Se va por todas las rendijas y eso es algo absolutamente insostenible. Pero en eso, Rodolfo, el discurso del presidente Solís, cuando advirtió de que no iba a dar más impuestos o a aprobar más impuestos, que iba a esperar 2 años para una mejor recaudación y, como dice Otto, hasta que se demostrara que se iban a invertir bien los que ya están aprobados, él iba a intentar aprobar más. No hay contradicción entre lo que plantea don Otto y lo que plantea Guillermo en el arranque de gobierno. Bueno, no necesariamente, hay que tenerla y analizarlo en un contexto más amplio. En primer lugar, obviamente el país tiene un problema fiscal, sin duda. Tiene mucho más gasto de los ingresos corrientes, y eso lo que significa es que el gobierno tiene que ir a captar dinero del público a través de bonos o vender certificados o endeudarse internacionalmente. Por supuesto que esa acción del gobierno termina impactando a los ciudadanos en lo más esencial. Obviamente suben las tasas de interés, tiene un efecto sobre la inflación, tiene un efecto, digamos, sobre el entorno del desarrollo de la economía y por tanto al final también afecta sensiblemente el empleo. Podemos aumentar el empleo, verlo en algunos campos, pero en general, en el balance general, termina aumentando, si no a la corta, en la mediano y largo plazo, el desempleo. Desde ese punto de vista termina afectando a los ciudadanos. Tenemos un desequilibrio muy importante. El gobierno, la primera acción que debe hacer es contener el crecimiento del gasto ordinario, evitar que se contenga el crecimiento de inversión, que es el gasto que se hace para hacer carreteras o mantener carreteras o puertos o el desarrollo de aulas o de baños en las escuelas. Eso me parece que debe ser protegido, incluso debe ser protegido constitucionalmente, digamos, la proporción del gasto de inversión en infraestructura o en equipamiento. Pero al mismo tiempo tiene que ponérsele un límite, un cascabel, digamos, al gasto del gobierno, porque lo que no se sustenta es que, por ejemplo, la economía en términos de colones corrientes crezca 9% y se presente un presupuesto de casi el 19%. Eso no se sostiene. O que se presente, quitando los pagos de intereses y pagos de la deuda, que supere el 11% o que llegue al 11%. Desde ese punto de vista es esencial, y así lo ha dicho el Partido Unidad Social Cristiana, y creo que lo han dicho las distintas fuerzas políticas, es esencial que se ponga un límite al gasto. Crecer 9%, lo que crece la economía, en términos corrientes, es decir, la inflación más el crecimiento real de la economía, crecer eso ya de por sí es muy alto en estas condiciones, pero crecer muy por encima de ese monto es excesivo. Pero ahora Otto proponía o planteaba la idea de que lo que hay que reactivar es la economía nacional y que el crecimiento, si se incentiva y si hay un buen crecimiento, la recaudación que vamos a lograr en el país con los impuestos ya establecidos va a ser mucho más sustancial que en el plano de un crecimiento muy contraído o un no crecimiento
y elevar tasas de impuestos que al final de cuentas lo que van a hacer es más contraer la economía. Además, tenemos un ejemplo en la historia reciente en Costa Rica. En el año 2002-2006, don Abel Pacheco intentó pasar un plan de impuestos, básicamente un paquetazo tributario muy ambicioso que pretendía recaudar 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Hubo una gran discusión nacional sobre el tema, nuestra bancada, el Movimiento Libertario, dio una lucha heroica para impedir que el plan de impuestos se aprobara, con el argumento de que tenía que concentrarse primero el gobierno en activar la economía. Si se activaba la economía, se iba a dar un crecimiento del Producto Interno Bruto, se iba a dar un crecimiento de la economía y también los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto iban a aumentar. El plan de impuestos no pasó, vino la administración de Óscar Arias 2006-2010 y más o menos en el 2007 hubo un superávit primario. Fue un momento donde la economía creció bastante, inclusive los ingresos tributarios llegaron a representar casi el 15.5% del Producto Interno Bruto, o sea, subió casi 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto sin aprobarse un plan de impuestos, y eso básicamente era una demostración de lo que nosotros veníamos argumentando. Uno puede lograr reducir el desequilibrio en las finanzas públicas creando las condiciones para que se dinamice la economía, para que haya mucha actividad económica. Si hay mucha actividad económica, las personas vendiendo y comprándose unas a otras, eso genera a través del impuesto de ventas impuestos, a través del impuesto sobre la renta también le genera impuestos e ingresos al gobierno, y de esa manera empieza a reducirse el desequilibrio en las finanzas públicas. Pero por otro lado hay que contener el gasto, y eso fue uno de los grandes pecados de la administración de don Óscar Arias, Rodrigo Arias y Guillermo Zúñiga. En el 2008, ellos decidieron disparar el gasto público, metieron al sector público casi 50,000 nuevos funcionarios públicos, no hay economía que aguante eso, se disparó el gasto público, en la administración de doña Laura Chichilla se mantuvo el gasto público desbordado, en esta administración, empezando don Luis Guillermo Solís, nuevamente en una forma bastante alegre de disponer recursos de los costarricenses, dilapidándolos casi a manos llenas, distribuyéndolos a manos llenas, empezando nomás en julio, en el primer ajuste salarial que tenía que hacerse a nivel semestral, le incrementa el salario a todos los empleados públicos en el doble de la inflación proyectada, y también decide darle a las universidades estatales un 52,000 millones que representa un 14% del incremento en relación con lo que tenían, 3 veces la inflación, 3 o 4 veces la inflación proyectada. Entonces no hay manera en esas condiciones que la plata alcance, y por eso cuando ellos vienen a decir denme más plata, aprueben más impuestos, ahí se van a encontrar con una pared. El Movimiento Libertario les va a decir que no. Ahora, cuando arrancábamos la conversación, vos hacías referencia, Otto, que una reforma fiscal es mucho más grande que un aumento de impuestos, y en esa perspectiva, en estos momentos lo que vos estás planteando me da a mí la impresión de que si dejáramos todo así como está hoy en día, no estaríamos haciendo una reforma fiscal que es necesaria, urgente, no desde la perspectiva de buscar aumentar impuestos, sino de que hay algunos actores en la sociedad que están siendo exonerados o que están escondidos, entre comillas escondidos, no pagando impuestos. Entonces sí se hace falta una reforma fiscal, independientemente de que los impuestos actuales se queden igual. Una reforma tributaria. Reforma tributaria, perdón. Bueno, yo creo que en eso no debemos negar la posibilidad de dar algunas discusiones en algunos temas de impuestos. Sin embargo, yo creo que la legislación vigente le permite a la administración tributaria cobrar mucho mejor los impuestos, con las reglas vigentes, no construyendo directrices excesivas, sino más bien aplicando la legislación hoy existente para controlar, por ejemplo, algunas evasiones, para controlar, por ejemplo, las elusiones tributarias, es decir, la gente que se escuda en mecanismos paralelos para evadir el pago de sus impuestos. Perfectamente, con la legislación vigente podría mejorar sustantivamente la recaudación. Yo lo dije en algún debate, la que ha estado ya en 3, 4 periodos y no cambia. Sí, yo lo dije en algún debate y conviene recalcarlo. A veces pasa en la administración tributaria lo que le pasa al gitano que se fue a confesar, que cuando le preguntaron que si se sabía los mandamientos, el sacerdote, lo único que atina a responderle es como vi que los iban a cambiar, pues no me los he aprendido. La administración tributaria, como oye que van a cambiar las reglas impositivas, no hace la tarea
que le corresponde hacer con las reglas vigentes hoy. A mí me tocó, por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social, que por cierto recauda más que tributación directa, menos que las dos juntas, que aduanas y tributación, mejorar sustantivamente la recaudación sin aumentar las tarifas ni las tasas de cuotas obrero-patronales. Obviamente que siempre quedan hoyos, siempre quedan huecos, siempre queda gente que trata de saltarse la ley. Pero usted, digamos, lo que tiene que fijarse como meta es mejorar siempre la recaudación a través de las reglas vigentes. Cuando cambien las reglas, pues entonces adapta, no hay nada malo en ajustar las reglas. Pero no hay que esperar a que se ajusten las reglas para hacer la tarea de una mejor recaudación. Eso desde el punto de vista de la recaudación. ¿Y lo está haciendo la actual administración? Todavía hay tiempo para poderla calificar, todavía eso requiere efectivamente más que 4 meses, pero ciertamente hay un buen margen para aplicar una buena recaudación con las reglas vigentes. En segundo lugar, es obvio que la tarea principal, sin embargo, es contener el crecimiento del gasto. Ningún sistema tributario, ni ningún aumento de impuestos puede sostener un crecimiento como el que ha venido dándose en el gasto público. Por eso nosotros tenemos muchos años y hace poco, recientemente, por ejemplo, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana propuso algunas medidas concretas de orden constitucional y legal para que ese crecimiento paralice, por lo menos en forma estructural. En primer lugar, ponerle un límite al déficit fiscal. Un límite que no debería pasar el 3%. Es la fórmula alemana. Alemania tiene en su constitución una norma constitucional que prohíbe pasar del 3%. Es verdad que en condiciones excepcionales se permiten algunos ajustes, pero también frente a esos ajustes de condiciones excepcionales, también hay unas reglas paralelas, por ejemplo, contención del crecimiento del empleo público cuando se dan ese tipo de situaciones, contención de beneficios públicos no derivados de la ley, contención de exoneraciones o eliminación de exoneraciones que no dependen específicamente de la ley, sino de medidas que puede discrecionalmente otorgar o no el gobierno, y así sucesivamente. Es decir, ahí se puede hacer una tarea importante de contención. Por cierto, muchos países europeos han ido aplicando ese tipo de regulaciones, todavía no han rendido los frutos, pero efectivamente Alemania se pudo proteger mucho más frente a las crisis económicas y frente a las crisis de orden tributario y presupuestario, teniendo algunas reglas básicas de contención. En segundo lugar, sí se puede establecer, y ahí la legislación ayudaría, por ejemplo, ponerle algunas reglas y límites al crecimiento por encima de la inflación de ciertos beneficios, sea para las pensiones, sea para el empleo público. Yo creo que debemos respetar los derechos adquiridos y yo creo que incluso en épocas de crisis debemos tratar de cuidar que los ingresos también de los funcionarios o de los pensionados mantengan su poder adquisitivo. Pero lo que ocurre es que en nuestra legislación tenemos un montón de beneficios que están enganchados a los salarios de otros sectores, o enganchados, por ejemplo, las pensiones enganchados a los salarios de los funcionarios activos y no a la inflación. Si hubieran crecido o si crecieran conforme a la inflación, créame que tendríamos una situación bastante más equilibrada en las finanzas públicas. Se lo pongo en un ejemplo. Si los salarios crecieran conforme a la inflación y la inflación sería de este año el 6%, el monto de remuneraciones con los mismos números de empleados, sustituyendo incluso los que van quedando por fuera, el crecimiento del presupuesto crecería 6%, que es lo que crece la inflación. Todavía nosotros somos más amplios y sí, bueno, está bien, que crezca además lo que crece la economía, pues para tener otras condiciones. El problema es cuando uno acepta la posibilidad de ir creciendo muchísimo más cuando la situación financiera no lo permite. Y hay otros ejemplos de orden estructural, es decir, que atiendan el tema de fondo, no solo para este presupuesto, sino para pensar en el futuro. En esas condiciones, si el gobierno quisiera discutir algún ajuste
en alguna legislación tributaria, no un paquete tributario, podría darse, digamos, en condiciones en que se establezcan garantías de que no va a aumentar el déficit fiscal. ¿Aló? Banca Fácil del Banco Popular. Es que tengo muchas deudas y quisiera tener solamente una. Claro, le comento que tenemos nuevos préstamos personales. Qué bien, porque siento que no me alcanza el salario. Imagínese que bajamos las cuotas. ¿Podrían cubrir todas mis deudas? Sí, claro, ampliamos el monto de los préstamos. Es lo que necesito, gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vino Mundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vino Mundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Pero en ese marco de lo que vos estás planteando, yo me he sentido en estos días, Otto, como en la Teletón, ¿verdad? Pidiendo pizarra. Sí. La Contraloría dice que 200.000 millones se puede disminuir, Otón Solís dice que 300.000 millones, la unidad dice que 350.000 millones, pero cuando yo reviso, digamos, el caso de lo que plantea Otón Solís y lo que plantea la unidad, hace que algunos brinquen porque les tocan sus presupuestos. Pero en el caso de lo que plantea la Contraloría, dice que son platas que nunca se ejecutan, que siempre duermen el sueño de los justos, que se calcula más gastos, más inversión, y esa plata termina ahí, que se podría sacar de ahí. Pero digamos que siendo eso el escenario más sencillo, que a lo mejor todos los diputados están de acuerdo, tan solo es el 0.7 en que viene a beneficiar un déficit fiscal que estamos hablando que se espera que sea de 6.7 para el próximo año. Te pregunto, Rodolfo plantea la necesidad de urgente de que el déficit fiscal llegue hasta un 3% aproximadamente. Aunque nosotros lo planteamos para que se cumpla en 3 años, no pretendemos que se cumpla de la noche a la mañana. Pero ni aún aplicando lo que más sus compañeros han dicho en la Asamblea Legislativa, le llegamos a un 2% de Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Sí. Y como bien lo planteaste vos al principio, los recursos del Estado no solo se nutren de eso, sino también de impuestos, de ventas de servicios, de ventas de activos.
estamos distantes de esa corrección. ¿Cuánto tiempo podría llevar esa corrección del déficit fiscal, tomando las medidas ahora? Efectivamente, las medidas, el presupuesto no se puede balancear de la noche a la mañana. Imagínense que hay un principio que incorporamos en la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera en el periodo en que yo fui diputado del 98 al 2002. El artículo 6 inclusive lo incorporé yo, fue una propuesta mía, de que no, es un principio básico de finanzas públicas, no se debe financiar los gastos ordinarios del gobierno con endeudamiento, con ingresos de capital. Eso es una norma fundamental para tener unas finanzas públicas sanas. Hasta constitucionalmente se ha establecido eso, ¿no? Eso, y ahora que estaba don Rodolfo acá, me permite hacer una alusión directa al padre de don Rodolfo Piza Escalante. Don Rodolfo Piza Escalante, cuando estuvo en la Sala Constitucional, él ejerció un liderazgo muy fuerte en la Sala Constitucional y durante varios años él sostuvo esta tesis, este principio: no se debe financiar gasto corriente con ingresos extraordinarios. Yo le llevé en consulta de constitucionalidad todos los presupuestos de ese cuatrienio, presenté acciones de inconstitucionalidad contra presupuestos de ese cuatrienio cuando fui diputado, porque había efectivamente partidas que se financiaban de gasto corriente con ingresos extraordinarios. En todas las consultas de constitucionalidad, don Rodolfo Piza Escalante, siendo el líder de la Sala Constitucional en aquel momento, dijo: hay un principio que se deriva de la Constitución que se está incumpliendo. Fallece don Rodolfo Piza Escalante y la jurisprudencia en la Sala Constitucional cambia de la noche a la mañana, de ser 7-0 en esa dirección, 7 magistrados, a ser 7-0 en la dirección contraria, básicamente diciendo: la verdad es que nosotros a la Constitucional no nos vamos a meter, es un asunto de legalidad, si los diputados quieren financiar el gasto corriente con ingresos extraordinarios, allá ellos. Hay una ley, la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera, que dice: usted no debe hacer eso. Sin embargo, todas las administraciones desde entonces han incumplido la ley. Y ahora me hace gracia, porque yo he ido todos, a pesar de que no soy miembro de la Comisión de Hacendarios, he ido a la presentación de los diferentes ministros para ver sus argumentaciones. Y dice: bueno, es que estamos presupuestando tal y tal, porque una ley me obliga, porque por ahí hay una sentencia de la sala que me dice que hay que darle esa transferencia al PANI. En este caso no aplica. Incrementaron ahora al PANI, hoy que estuvo el ministro, en esos días que estuvo el ministro de Trabajo, hay una transferencia en el Ministerio de Trabajo de 15.000 millones para el PANI. Y dice: es que pues, hay una sentencia de la sala y hay que cumplir con la ley. Y entonces dice uno: bueno, si hay que cumplir con la ley, bueno, hay un principio básico del financiamiento que no se puede financiar gasto corriente con ingreso extraordinario. ¿Por qué no cumple con ese? Y ese otro sí lo mete. Meten 15.000 millones para el PANI. Vea usted que solo el presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior son 9.000 millones. El presupuesto del MEIC, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, son 7.000 millones. O sea, le están dando al PANI una transferencia de 15.000 millones de colones, equivalente a los dos presupuestos de dos ministerios, sin haberle pedido cuentas al PANI en relación a qué hace con la plata que ya se le da y que, dicho sea de paso, subejecuta, que es un poco lo que planteabas. Hay una gran subejecución y por eso la argumentación es: bueno, todo lo que sea subejecutado históricamente, eso lo vamos a rebajar del presupuesto. Hay otros lugares donde hay que meter el diente, pero no es suficiente. Y ahí entonces, en monto de lo que mencionaba Rodolfo, ponerle límites al gasto y al endeudamiento, ¿verdad? Esa es la otra parte de lo que estaba mencionando Rodolfo, que seguramente se olvidó, porque el gobierno no debe pasar de cierto límite en relación con el endeudamiento como porcentaje de Producto Interno Bruto. De lo contrario, iríamos camino Pero dice la Contraloría General de la República que pronto Costa Rica tiene que buscar 900.000 millones para ajustar sus finanzas. Eso es para el año entrante, porque por los vencimientos que hay de la deuda interna, deuda pública, que está en el presupuesto, y ese es el argumento que utiliza el ministro de Hacienda para decir: bueno, no, mire, no es que el presupuesto tenga un incremento del 19% con respecto al presupuesto que se está ejecutando actualmente. Dice, es como de un 12% si excluimos lo que son las amortizaciones a la deuda. Bueno, obviamente no se puede excluir, y hay que conseguir la plata para poderlo hacer. Y ahora que se degradó a Costa Rica, Moody degrada a Costa Rica como país, como destino de inversión, entonces eso va a significar que va a haber un incremento en el gasto público por concepto de tasas de interés, porque el dinero que hay que buscar para pagar esas amortizaciones va a salir más caro. Los $1.000 millones que el gobierno va a ir a colocar el año entrante van a salir más caro y va a disparar aún más el gasto público por concepto de pago de intereses. Hay dos disparadores de gasto que hay que parar ya.
Uno es el tema de empleo público, cambiar el sistema de pluses salariales por pago único por categoría. Estamos presentando precisamente un proyecto de ley en esta semana en esta dirección. Y luego, por otro lado, está el tema de las pensiones. Hay varios proyectos de doña Sandra Piz haciendo fila. Hay otro del Partido Unidad Social Cristiana en relación con el tema de las pensiones del Poder Judicial, que son proyectos necesarios que deben aprobarse en una forma expedita, especialmente los de pensiones, que tienen un impacto inmediato en lo que es el gasto público. El tema de empleo público es para los nuevos empleados públicos, va a tener un efecto a mediano y largo plazo en relación con la reducción del gasto público. Y el gobierno sí hacer un esfuerzo, por Dios, por eliminar trabas para dinamizar la economía. Hay que dinamizar la economía. Y hoy el gobierno lamentablemente está parado en una escoba y no deja que muchas cosas caminen. Gasificación de desechos sólidos, contingencia eléctrica, inversiones de todo el tema energético paralizado, gas natural paralizado. Entonces está paralizando inversiones en áreas estratégicas que podrían ayudar a recuperar la competitividad del país y nosotros con un desequilibrio fiscal dice, aumentando. El presidente dice, y por ahí lo tenía apuntado, que si le cortan el presupuesto lo obligan a hacer lo que vos estás planteando, a cortar inversión social, a cortar inversión en infraestructura, que él necesita el presupuesto tal y como está, Robert. Mire, yo creo que hay una parte de verdad, pero también, como decía Cicerón, toda gran mentira está fundada en una parte de verdad que la hace creíble. No, yo creo que en el planteamiento, por ejemplo, de la unidad de bajar 356.000 millones, está fundado en que el crecimiento del gasto ordinario crezca 9.2%. No se está pretendiendo que pasemos de 18.9, digamos, a 9.2, solo el gasto ordinario. Que el pago de los intereses y el pago de la amortización, digamos, se mantenga como está propuesto mientras se resuelven otras condiciones. Un crecimiento del 9.2 es perfectamente razonable. Con una inflación del 6% previsible, es perfectamente razonable y sostenible. Uno puede perfectamente crecer, digamos, incluso un 1% el empleo público y aún así, si mantiene equilibrados el crecimiento, digamos, de las remuneraciones, el crecimiento de los pagos por pensión o el crecimiento, digamos, de las transferencias del sector público, que son los grandes disparadores del gasto, aparte del pago de la deuda y de los intereses, perfectamente uno podría tener un presupuesto mucho más equilibrado, siendo que no es equilibrado. Aún bajando 350.000 millones, de colones al presupuesto del 2015, el país se acercaría al 6%. El país de todas maneras se acercaría al 6% de déficit fiscal. Habría que entrarle cada año a bajar y atender otro tipo de situaciones. Para el 2018 son 8 puntos y un poquito. Si no se hace nada. Si no se hace nada. Casi 9 el país no es posible sostener eso. Sí. No es posible. Uno puede entender que en una situación de una crisis económica mundial o de una guerra o de una epidemia, uno pueda tener un mecanismo de salvaguarda, una válvula de escape, que todas las constituciones que tienen límite al déficit lo permiten. Lo que no puede uno sostener es que eso sea válido en condiciones normales. De manera que, efectivamente, sí es verdad que se puede contener, no necesariamente agarrando hachazos al presupuesto, sino entrándole a cada una de las partidas y diciéndole cuál es el crecimiento razonable que puede tener. Digamos, cualquier administrador de cualquier pequeña empresa, de una pulpería o de una casa, lo que hace es eso. Es decir, lo que hace es cuánto van a ser mis ingresos y cómo voy a sostenerme, digamos, el presupuesto para el próximo mes o para el próximo año. Por supuesto que no podrá hacer todo lo que se quiere, nunca se podrá hacer eso, pero sí se puede sin afectar, primero, ni la inversión pública, segundo, ni los derechos adquiridos de los funcionarios o de los empleados o de los pensionados. Yo en eso soy de la tesis más comedida. Yo no creo en terapias de shock, no creo en medidas que de la noche a la mañana resuelvan un problema, porque la historia no demuestra que hayan sido efectivas o que las sociedades estén dispuestas a aceptarlo, pero con una acción medida y comedida perfectamente se puede sostener. Yo voy a poner el ejemplo de cuando, me da pena estar poniendo ejemplos de cuando estuve en la caja, pero tengo que ponerlo. En mi época yo siempre tuve superávit, siempre, todos los años, más bien me acusaban de eso. El crecimiento del empleo no crecía nunca más del 1,5% anual. Los gastos se mantuvieron
digamos, comedidos, de manera que que nunca los gastos crecieran más que lo que crecían los ingresos. De manera que sí es posible, claro que, y aún así se abrieron 400 EVAIS, y aún así se hicieron 2 hospitales, y aún así se renovaron 16 hospitales, y aún así se hicieron más de 26 clínicas, o se rehicieron, o se rearmaron 26 clínicas, de manera, y aún así se aumentó la inversión en infraestructura. Y sustancialmente, de 15 millones de dólares a 30 al año siguiente, a 45 al año siguiente y a 60 al año siguiente. De manera que ahí, claro que por supuesto que si usted permite, por ejemplo, que el empleo crezca 5% en un año, como ocurrió en otros años anteriores, es obvio que no hay manera de que usted sostenga las finanzas públicas. Yo he oído mucha crítica que hace la historia del déficit fiscal, que históricamente Costa Rica siempre ha estado con déficit fiscal, desde toda su existencia. Pero en estos días, un buen amigo, don William Hayden, economista distinguido, claro, sí, respetado creo que por todos, así es, hace unos números interesantes y me los comparte. Resulta que cuando, a veces somos injustos, cuando don Abel Pacheco arranca su gobierno, arranca con un déficit fiscal del menos 5.39. Y don Abel Pacheco durante sus 4 años disminuye ese déficit fiscal y entrega al gobierno con menos 2.29. O sea, es inferior a la cifra que vos hacías referencia del 3%. Sí, estaba dentro de lo manejable. Sí. Ingresa el gobierno del presidente Óscar Arias y lo disminuye en su primer año a menos 0.39. Y logra lo que vos decías antes, 2 superávit en el 2007 y el 2008. Así es. Casi un punto en el 2007 y casi medio punto en el 2007 de plata que nos sobraba, más bien. Históricamente nunca nos había sobrado. Es la primera vez que en 2 años en el gobierno de don Óscar sobra más bien dinero. O sea, el presupuesto de nosotros está hecho a la medida y más bien hasta recursos sobran. Viene la crisis y empieza a levantar. Y cuando yo veo estos números de don William Hayden, que inclusive él dice, por aquí lo tengo, el de Laura Chinchilla ha sido el peor en este análisis, porque termina en el 2013 con menos 6.13. O sea, el déficit fiscal nuestro, que tanto se habla, que el mismo presidente Solís habla de que es casi que una novela de hace 18 años, no es tan cierto eso. Eso en los últimos 4 años donde se acentúa ese crecimiento. Sí, él quiso minimizar en algún momento también el tema de un desequilibrio en las finanzas públicas de un 6%. Me acuerdo en campaña, en la recta final, decían, no hay que estresarse tanto, es manejable. Si algo rescato de todo, inclusive este programa, y toda la discusión que se ha dado en estas últimas semanas en torno al presupuesto nacional, es que durante todos estos años que yo he estado vinculado a la política, primero como diputado del 98 al 2002 y muy cercano a las bancadas legislativas nuestras del Movimiento Libertario desde el 2002 hasta la fecha, yo no me acuerdo que haya habido una discusión tan profunda sobre el presupuesto como la que se está dando ahora. Correcto. Y esa discusión no ha terminado, todavía falta el mes de octubre. Todo el mes de octubre, que es donde la Comisión de Hacendarios va a terminar de tramitar las mociones para ver qué modificaciones hace. Usted va a ver a muchísimos actores llegando a decir, bueno, no me corten aquí, no me corten allá. O sea, esa discusión, y acordémonos que esa discusión que se da en la Asamblea Legislativa es sobre 1/3 parte del gasto público total, porque es lo que pasa por la Asamblea Legislativa. Está fuera en estos momentos de ese control y ese escrutinio que se está dando en relación con el gobierno central, con lo que es Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría, todos los ministerios. Está fuera del escrutinio todo lo que son las autónomas, la Caja, el ICE, acueductos y todo lo demás, donde hay cualquier cantidad de despilfarros y desperdicios, que ese es otro gran tema. Lo vamos a dejar por allá para volver aquí en algún momento sobre eso. Sí. Pero cuando digo yo que no hay mal que por bien no venga, es que inclusive la Asamblea Legislativa, como está conformada con 9 bancadas legislativas, con una bancada tan pequeña del partido oficialista, esta discusión que se está dando, el sentido de urgencia y de seriedad y de preocupación que tenemos todas las bancadas en relación con el desequilibrio en las finanzas públicas. Ya cuando escucho que se va a buscar un trámite expedito para ver de qué manera resolvemos el tema de pensiones, cuando veo que ya una ley de empleo público no genera los anticuerpos que anteriormente se generaban. Entonces, yo viera que dentro de todo esto, Claudio, Rodolfo, tengo una ilusión, una esperanza, veo con cierto optimismo que reformas estructurales que se habían venido posponiendo durante muchísimo tiempo, debido a las circunstancias que estamos enfrentando, finalmente se tomen. Creo que estas sesiones extraordinarias que vienen tienen que ser muy intensas en esa dirección,
El año entrante va a ser un año también siento yo, de profundas reformas. Espero que estos límites, el límite constitucional a gasto público, endeudamiento público, una ley de responsabilidad fiscal, todo eso se incorpore. Cuando vos eras diputado, fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Claro. El doctor Rodríguez propuso muchas de esas propuestas. Muchas de esas. Rodolfo estaba en esa administración, también aportando. Estabas en el ministerio, estaba en Reforma del Estado. En Reforma del Estado en el 90-94. 90-94. Pero pues esos son temas sobre los cuales se viene discutiendo hace ya mucho tiempo. Hemos pateado la bola. Pero creo que ha llegado el momento. Yo he conversado con mis colegas diputados de diferentes bancadas, siento que hay un sentido de responsabilidad muy grande en diputados, líderes en las diferentes bancadas, y veo con optimismo que esto se puede hacer. He tenido conversaciones con el presidente de la República, con don Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia, con Daniel Soley, Víctor Morales Zapata, como una persona cercana al presidente en el Congreso, y siento que hay un espacio para que esas reformas se den. Por eso yo lo veo con optimismo, y por eso digo que no hay mal que por bien no venga. Todavía falta la recta final del presupuesto, no sabemos finalmente de qué tamaño va a quedar, pero la gran tarea pendiente que tiene la Asamblea Legislativa es, ya le metimos de alguna manera tijera al gobierno central. ¿Qué vamos a hacer con ICE? ¿Qué vamos a hacer con acueductos? ¿Qué vamos a hacer con la caja? ¿Qué vamos a hacer con todos estos descentralizados que no pasan por la Asamblea Legislativa y donde hay cualquier cantidad de despilfarros? Porque qué interesante, si usted tiene una empresa pública que genera excedentes, esos excedentes usted puede trasladarlos a gobierno central. ¿Y algún cálculo? Estoy haciendo una gestión, por ejemplo, fui a reunirme con el superintendente de seguros, de SUGESE, don Tomás Soley. Me encontré que hay una partida en los estados financieros del INSS de 118,000 millones de colones. 118,000 millones de colones, 200 millones de dólares, un poco más de 200 millones de dólares. Dice reservas voluntarias. Le estoy preguntando si eso lo toma en cuenta para la suficiencia patrimonial y todo. En una conversación informal me dice que no, pero estoy esperando su respuesta por escrito. Bueno, ahí hay una buchaca, 200,000, mire, ahí son otros 200,000 millones que usted podría utilizar para, ya sea, o metérselo al gobierno central, o a caja única para bajar el desequilibrio en las finanzas públicas, o utilizarlo de una mejor manera, para empezar a hacer las inversiones iniciales para un metro que pueda atravesar toda el área metropolitana, etcétera. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1,200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que es fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar, fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir. O sea, me estaba matando. Y gracias a Dios, pues me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí, y ahora yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta
a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En ese tema es importante que usted sepa que este presupuesto que se discute en la Asamblea Legislativa, y valga la oportunidad ahora que Otto tocaba el tema, solo es para el gobierno central, para los 3 poderes de la República. Que hay otros presupuestos que no pasan por la Asamblea Legislativa, que es lo que decía Otto, y que son los que le corresponden a todas las autónomas, a todos los entes descentralizados, que van directamente a la Contraloría, que antes, cuando existía Ofiplan, al menos pasaban por el Ministerio de Planificación para que les diera un ojito y lo probara, pero es que ahora ni siquiera pasan por ninguna instancia del Ejecutivo, sino que se van directo. Yo no sé cuánto representará, si hay una separación entre lo que representa en el déficit fiscal lo de las descentralizadas y cuánto representa lo del gobierno central, pero te la dejo en este plano, bueno, Rodolfo, en relación a que Otto decía que se siente muy positivo, con mucho ánimo de que las cosas están discutiendo, porque también William Hayden me decía, y palabras de William, estamos en camino a la quiebra financiera del sector público. Si la actual administración no hace correcciones, que podría ser la que tenga el récord más mediocre, decía don William, si en el 2014 no hace ninguna corrección en el 2015 para ese déficit fiscal. No, efectivamente, no está tan positivo la tarea de manejo de presupuestos es una tarea constante, permanente, y es más de detalle. En el momento en que usted suelta alguna partida, se le suelta el gasto inevitablemente. En el momento que usted deja de socarse la faja, lo que hace es obligar a los ciudadanos a socarse ellos la faja y dejar suelta la faja del gobierno. En el tema de los presupuestos de las instituciones públicas, debo decir que, por cierto, en la Junta de Notables hay una recomendación específica sobre ese tema, no con la pretensión de que la Asamblea apruebe el presupuesto de las instituciones autónomas, pero sí de que en el presupuesto nacional anual, como en otros países, le pueda fijar límites al crecimiento del gasto, límites al crecimiento del empleo. Ojo, esos límites por muchos años sí se los pudo establecer incluso una entidad de menor nivel en el propio Poder Ejecutivo, que era la autoridad presupuestaria, que le fijaba límites a las instituciones autónomas. Con mucho mayor razón creo que la Asamblea podría solamente fijar límites. Creo que el presupuesto, digamos, desde un punto de vista normativo, me parece que debería ser un acto administrativo de aprobación legislativa, no una ley, sino un acto que le fija unos límites a la administración central para el gasto público y que entonces, por tanto, no tiene la potestad de saltarse la legislación. Otra de las reglas fundamentales es que cuando hay partidas que nacen de disposiciones legales o de disposiciones incluso constitucionales, para que puedan todas proporcionalmente ajustarse a la capacidad financiera del Estado. Entonces uno no elimina la norma que autoriza o que otorga unos fondos a determinados entes. Lo que hace es que ajusta proporcionalmente, es decir, no le corta más a unos que a otros arbitrariamente, sino que ajusta proporcionalmente todas las partidas, de manera que se encuentre un equilibrio entre la norma que busca el equilibrio fiscal, por ejemplo, el que pone un límite al déficit, y las normas que autorizan gastos o asignan gastos. Me parece que con una pequeña reforma de 1,5 líneas en la propia Constitución se avanzaría significativamente. Si se dieran esas reglas, si se dieran ese contexto, entonces sí, podríamos discutir razonablemente, bueno, entrémosle a ver el gasto, entrémosle a ver, digamos, los proyectos concretos de ajuste fiscal. Pero en un contexto de un compromiso y de unas reglas que den garantía a los ciudadanos, que nos den garantías a todos los costarricenses de que se va a poner faja al gasto del gobierno central. Si no le ponemos el cascabel al gato o el cascabel al gasto, no hay manera de que
un paquete fiscal, cualquier paquete fiscal, sustente el gasto público. Fíjese que el paquete más alto que se planteó, que era subir 2 puntos del PIB, aún así queda muy lejos del 6.7 que llegaría si se gasta en este presupuesto. De manera que sería injusto ir a apretar a los ciudadanos y a cobrarle mucho más impuestos si al mismo tiempo el gobierno no tiene una contención muy decisiva. Y esto que estamos hablando digo que es fundamental, Rodolfo y Otto, porque creo que ayuda mucho a que el ciudadano comprenda por qué a veces no hay inversión o por qué a veces se ocupan las concesiones. Porque el ciudadano piensa que el dinero aflora como una planta ahí en el Estado y que está todo, y que por qué el MOM no construye, y que por qué el otro no hace aquello que antes lo hacía el Estado. Bueno, sencillamente es por estos temas de que no hay recursos. El Estado plantea ahora, o el gobierno de Guillermo Solís plantea, después de que había dicho que hasta 2 años, plantea la posibilidad de cambiar el impuesto de ventas por el IVA. He oído al movimiento libertario opuesto inclusive a esa propuesta. ¿Por qué? Sí, bueno, básicamente, en general la gente habla de que es bueno. Sí, lo que pasa es que aquí se está cambiando efectivamente una fórmula de cálculo, cambia impuesto de ventas por impuesto de valor agregado, pero, y aquí viene la trampa, inclusive Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República, dice, pero ¿por qué tanto brinco si ese es el mismo impuesto, o sea, la misma tasa, el 13%? Sí, pero es que ahí está la trampa, se generaliza su aplicación y se le cobra este impuesto de valor agregado. Para el efecto de quienes nos están mirando en estos momentos, es una especie de impuesto de ventas, para quien paga el servicio profesional, el servicio de alguna ocupación, quien se va a cortar el cabello, quien va a un gimnasio y paga allá, o que le paga los servicios de seguridad a un guachimán, etcétera. Estas personas van a tener que pagar un 13% más por ese servicio. Eso va a empobrecer especialmente a toda la clase media y va a ser mucho más pobre a la clase baja. Entonces es un impuesto inclusive regresivo desde el punto de vista del... Pero hay algunos sectores profesionales que deberían estar pagando. No, pero es que no es el profesional que lo paga, lo que bueno, voy es que es el usuario. Debería ser la renta. A final de cuentas es el usuario el que termina pagando todo eso. Va a ser que compre el servicio del abogado, entonces le va a salir un 13% más caro. Pero el impuesto del IVA o el impuesto de ventas te ayuda a controlar a la facturación de esa gente. ¿Cómo no? Pero como decía muy bien Rodolfo Pisa ahora, ya la administración tributaria tiene suficientes herramientas para ir a determinar si ese profesional liberal, ese abogado, ese médico que está en el CIMA, lo que fuera, está reportando la totalidad de sus ingresos. Ya tienen las herramientas para hacerlo, que lo hagan. Vayan y recauden los impuestos que ya existen con las herramientas que tienen, pero no lo están haciendo. Entonces, claro, mucho más fácil llegar y apretar a toda la clase media costarricense, a todos los pobres, con ese impuesto. Por eso es que nosotros estamos en contra, en la misma argumentación de Rodolfo. Usted le da un colón al gobierno, 100 colones al gobierno, pues se va a gastar 150 o 200. Entonces, ¿qué hace usted dándole más plata si no hay contención del gasto? Y luego no, y es esa política de contener el gasto, que pues si por la víspera se saca el día, no es algo que le guste mucho a esta administración, con el incremento del salario de los empleados públicos a mediados de año y con las transferencias sin ningún tipo de rendición de cuentas a las universidades estatales. Entonces, ojo, con esas condiciones, es como darle dinero a un borracho, pues se los va a tomar en guaro. Ahora, entonces eso es lo que está pasando. Entonces, mientras no haya contención y un límite constitucional, y yo creo que tenemos el gran momento en estos momentos para discutir ese límite constitucional al gasto público. ¿Quieren discutir IVA? Perfecto, discutámoslo con la posibilidad de que eventualmente se apruebe. Tal vez no el 13%, tal vez un 10% generalizado, hablemos de esa posibilidad, pero antes de eso debe aprobarse un límite constitucional del gasto público y debe además asumirse algún tipo de reglas de responsabilidad fiscal. También el presidente planteó que yo creo el presidente y sus allegados creo que erróneamente plantearon que iban a cobrar renta global para cobrar fuera del exterior impuestos. Eso es renta universal y mundial, no es renta global. Creo que hubo un mal manejo ahí del concepto. Pero hablemos de que es la global, la que corresponde, que es la que se le hace a todas las, si Rodolfo Pisa o Claudio Alpizar o Otto Guevara tienen 6 sociedades anónimas, se les hace una sumatoria y se le cobra por todas. Renta global. No solo eso, o sea, si vos tenés salarios, si tenés honorarios, y todo va ahí junto. Intereses, y todo eso va a una olla y se determina dónde quedás para pagar el impuesto. Si no hay posibilidades, ya se nos va el tiempo, Rodolfo, nos quedan 3 minutos. Si no hay capacidad para utilizar esos instrumentos en una renta, en unos impuestos comunes y corrientes, en una renta global,
El rollo es mayor para el Estado. Efectivamente, tenés ahí dos temas, el de la renta mundial y la renta global. La renta mundial es cobrar impuestos por lo que gana una persona en el exterior. Eso es muy complejo. Muy pocos países lo tienen y además los que lo tienen generalmente lo cobran con mucha dificultad. Es verdad que puede servir para controlar gastos. Lo que se gana un tenista en el para en el una gran exterior, empresa un multinacional, Keylor Navas, para una gran empresa, para una gran empresa multinacional eso no le afecta porque hay convenios de doble tributación y ellos tienen esas posibilidades. Pero para las personas, para un jugador de fútbol, por ejemplo, sí le afecta y sí le afecta sensiblemente. Entonces hay que tener ahí un poco de atención porque al final él no tiene esos mecanismos para no terminar pagando impuestos, digamos, en España y pagando impuestos en Costa Rica. Y entonces ahí sí apretamos excesivamente a un ciudadano. No digo que no se pueda discutir, pero es un tema que debemos analizarlo con mucho cuidado. Las posibilidades y la utilidad de ese tipo de impuestos en general no es muy positiva. Yo no soy muy amigo del concepto de renta mundial para un país como Costa Rica. Sí. Y voy a decirlo con toda claridad. Porque Costa Rica necesita que vengan inversionistas y tiene que tener algunos instrumentos. Y si no, va a costar mucho que vengan inversionistas a Costa Rica porque no tendría un incentivo básico y además adecuado que no violenta las reglas internacionales. Repito, porque además el renta mundial lo tienen pocos países. En cuanto al impuesto al valor agregado, efectivamente permite más controles, pero es más complejo de administrar. Y uno tiene ahí que hacer un balance entre las ventajas de la simplicidad del impuesto de ventas y de la dificultad del impuesto al valor agregado. Porque, por ejemplo, al exportador, al productor que él exporta, al final no tiene, todo lo que va pagando en el camino, no tiene a quién cargarlo, porque no le puede cobrar el impuesto de ventas a el país que va a comprar su producto. Entonces ahí usted tiene unas dificultades muy grandes. Se pueden solventar, pero se hace mucho más complejo la administración. Y entonces cuidado que no terminemos pagando o que nos salga más caro el caldo que los huevos. Yo creo que, no obstante eso, creo que tenemos la responsabilidad en este momento de discutir y de permitirle al Poder Ejecutivo incluso de que proponga cómo va a hacer sus planteamientos en manejo de las finanzas públicas, cómo va a contener el crecimiento del gasto. Ahora, si no lo hace, la obligación de la Asamblea Legislativa, no es una tarea que me corresponde a mí, pero sí a los diputados de todos los partidos y especialmente a los diputados también del Partido Unidad Social Cristiana, sin duda, esa tarea uno da el margen para que hayan las propuestas, pero después de planteadas las propuestas, revisa si corresponden a un buen equilibrio. Repito, yo no creo que el país tenga que entrar en terapias de shock, ni tenga que entrar en cambios abruptos o radicales, pero sí tienen que encontrar una ruta, volver a recuperar la esperanza, volver a recuperar las posibilidades de que vale la pena vivir aquí, de que tenemos futuro. Lo que ocurre con el presupuesto a la larga termina teniendo un efecto muy significativo en la vida de los ciudadanos, en la vida y en el bolsillo de los ciudadanos. Y eso afecta al empleo, por supuesto, y afecta la economía familiar. Este es un tema muy amplio, este es un programa, me imagino, de muchos más que habría que hacer sobre el tema. Yo mantengo el optimismo en relación con lo que va a venir el año entrante, producto de que estamos tocando suelo, y al tocar suelo es cuando las sociedades se pueden levantar, y yo confío en el nivel de responsabilidad de los actores políticos de los diferentes partidos políticos hoy representados en el Congreso para aprobar estas leyes que nos permitan construir esa Costa Rica que todos anhelamos, una Costa Rica que pueda crecer, donde todas las personas puedan realizar sus sueños, donde se pueda reducir la pobreza, donde se viva mejor. Y eso es básicamente en lo que estamos concentrados en el movimiento libertario. Bueno, yo me quedo con la idea de Otto de que esto ha sido un muy buen ejercicio. Me parece que lo que dice Rodolfo es apropiado, no terapias de shock, pero me parece que esto sí es una muy buena terapia, lo que estamos teniendo alrededor de esta discusión. A usted lo invito a continuar informándose sobre los temas nacionales. Yo espero tener más programas al respecto sobre el tema. Les recuerdo que si quieren recomendar el programa mañana, martes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, lo pueden ver, y si no, en YouTube a partir del miércoles. Un abrazo a la distancia, aquí desde Vino Mundo, y agradecerles su presencia.